En este video vamos a ver un ejemplo de cómo calcular los momentos de inercia baricéntricos de una figura compuesta. La figura compuesta que vamos a ver es un rectángulo unido a un UPN, ya conocidos obviamente, para poder calcular los momentos de inercia respecto al baricentro total de la figura. Porque G1 está en el baricentro del rectángulo, que llamé F1. G2 está en el baricentro del UPN, que llamé F2. Los datos del rectángulo se saben por las coordenadas respecto de los ejes X e Y, que son 4 de base y 10 de altura. Los del UPN nos dicen que es un UPN 100, por lo tanto, de tabla se sacan los valores. El área, el JXG respecto de G2 sería el JIG respecto de G2, o sea, ese es el IG. El XG del UPN coincide con el XG de toda la figura, coincide con el XG de la figura 1. No lo puse, pero acá se podría haber puesto XG equivalente a XG1 y también coincidente con XG2. ¿Por qué? Porque como tiene eje de simetría, todos los ejes baricéntricos de cada figura coinciden con el eje baricéntrico de la figura compuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos hallar J y G de la figura compuesta es saber dónde están los ejes IG y XG de la figura compuesta. Para ello hay que averiguar el baricentro. Primero entonces hallar G, el baricentro, de coordenadas XG y G. En verdad, X y G ya lo conocemos, porque si es una figura que tiene eje de simetría, el eje XG ya es conocido, está a 5 centímetros de altura, o sea, a una coordenada IG igual 5. Por lo tanto, del baricentro solamente nos falta averiguar XG, porque la altura IG ya la conocemos y es 5. Calculamos los datos que nos faltan. De la figura 1, la coordenada del baricentro, 2, 5, porque es la mitad de 4 y la mitad de 10. De la figura 2, ¿dónde está el baricentro? Y bueno, gracias a el dato C, sabemos que la coordenada X, G2, va a estar en 4, más 5, que vale la base del UPN, 9, menos 1,55, que es lo que vale C. Ahí está, 4 más 5 menos 1,55 es la coordenada XG2. La IG2 es 5. Por lo tanto, 7,45,5 es donde está ubicado el punto G2. Entonces, XG de la figura total, que es lo que nos falta, es 2, que sería el XG el XG1 por F1, 40, 4 por 10, el área del rectángulo, más 7,45, que es XG2, por 13,5, que es el área del UPN, dividido el área total, que es 40 más 13,5. Esa cuenta nos dice que el XG es 3,38. Nos dice que el baricentro total está a 3,38 en X, 5 en Y. Un poquito antes de terminar el rectángulo, 3,38 y 5 en Y, en la mitad. Una vez que tenemos el baricentro, ya podemos ubicar los ejes que necesitamos calcular los momentos de inercia. Ahora sí podemos calcular JXG y JIG. Entonces, segundo, calcular JXG. Lo voy a hacer por separado. Calculo el JXG de la figura 1 más el JXG de la figura 2. El JXG de la figura 1 se calcula, como es un rectángulo, con la fórmula base por altura al cubo sobre 12. Eso sería el JXG de la figura 1. Y no hay que hacer Steiner porque el JXG de la figura 1, o sea, el XG1 coincide con el XG total. Así que directamente el JXG de la figura 1 ya es base por altura al cubo sobre 12. O sea, 4 por 10 al cubo sobre 12, o sea, 333,33 centímetros a la cuarta. Y el de la figura 2, que sería el UPN, ya nos lo dice la tabla. JXG de la figura 2, 206. Por lo tanto, el JXG de toda la figura
es la suma de ambos, 333,33 más 206, 539,33. Y los puede sumar así, sin aplicar el teorema de Steiner, porque los tres ejes baricéntricos, o sea, los ejes baricéntricos de cada figura por separado y el eje baricéntrico de toda la figura son coincidentes. ¿Ven? G1, G y G2 están sobre el mismo eje. Tercero, acá no voy a poder hacer lo mismo, acá voy a tener que aplicar Steiner, porque cuando averigüe IG1 no lo voy a poder sumar a IG2 para formar IG, porque los tres son ejes distintos. Entonces, JIG va a ser igual al JIG que me genera la figura 1 más el JIG que me genera la figura 2. JIG que me genera la figura 1 es el JIG de la figura 1 más F1 por su distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? Y la distancia entre el eje IG1 y el eje IG. Porque la fórmula de JIG1 que yo conozco, B por H cubo sobre 12, es respecto del eje baricéntrico. O sea, respecto va a ser del IG1. Pero yo no necesito ese, yo necesito respecto del eje IG. Por eso tengo que aplicar Steiner. Y usar esa D1 al cuadrado. ¿Ven? Entonces, JIGF1 es igual a, en este caso, la base, como estamos hablando del eje Y, es el lado vertical, 10 por 4 al cubo sobre 12, al revés al del JX, ¿ven? Acá era 4 por 10 al cubo, acá es 10 por 4 al cubo sobre 12. Y le tengo, para aplicar Steiner, le sumo el área del rectángulo por D1 al cuadrado. 3,38 menos 2 vale D1. A ver. 3,38 es la coordenada de IG. Y 2 es la coordenada de IG1. Por lo tanto, la diferencia entre ambos nos da la distancia desde un baricentro al otro. ¿Se ve? Entonces, haciendo la cuenta, IG de F1 es igual a 76,18 centímetros a la cuarta. IG de la figura 2 es igual a IG2 que nos dice la tabla, más F2 por D2 al cuadrado. 29,3 es el IG que nos dice la tabla. Y 13,5 es el área del UPN, más la distancia que hay entre el baricentro del UPN y el baricentro total. O sea, entre la coordenada XG2 y XG. O sea, 7,45, que por ahí está 7,45, menos 3,38. Entonces, haciendo la cuenta, nos da que JIGF2 es 252,93. Por lo tanto, el JIG total es la suma de ambos, 329,11. Entonces, ahí está calculado los momentos de inercia baricéntricos de una figura compuesta.